¿Listos para una nueva descarga de potencia? Bienvenidos a Máxima Potencia, el espacio donde destripamos las mejores fuentes sobre entrenamiento, deporte y salud para ayudarte a exprimir al máximo tu rendimiento. Y hoy nos metemos de lleno en un tema que nos han pedido mucho, el método pliométrico. Exacto, una técnica clave si buscas ese plus de fuerza y velocidad en tus entrenamientos. Para no perdernos, vamos a seguir el libro Todo sobre el método pliométrico de Yuri Verkhoshansky, una eminencia en este campo. Verkhoshansky, una leyenda, así que prepárense para una inmersión profunda en este método. Antes de empezar a desgranar el libro, aclaremos qué es el método pliométrico. En esencia, es una forma especial de trabajar los músculos. ¿Especial en qué sentido? Se aprovecha la energía elástica que se acumula en los músculos cuando se estiran, para después Liberarla con un resorte en la contracción. Más potencia, ¿no? el clavado. Esa energía almacenada se libera en la siguiente contracción, aumentando la potencia. Interesante. ¿Y qué puntos clave vamos a cubrir hoy en nuestra inmersión? Primero, entenderemos en qué consiste exactamente este tipo de entrenamiento que lo diferencia de otros. ¿Y después? Veremos cómo se conecta con esa capacidad de reacción ultra rápida de nuestros músculos. Esa chispa que marca la diferencia. Y por último, revisaremos algunos programas de entrenamiento pliométrico para distintos deportes. Genial, así que al final de esta inmersión tendremos un panorama completo del método pliométrico. Exacto, y sabrás cómo aplicarlo a tu rutina para mejorar tu rendimiento. Manos a la obra entonces. Empecemos por lo básico. ¿Cómo funciona este régimen pliométrico a nivel muscular? El método pliométrico se basa en estirar el músculo justo antes de una contracción explosiva. Verkhoshansky destaca dos elementos fundamentales aquí. ¿Cuáles son? Primero, un estímulo de alta intensidad que se transmite desde el cerebro hasta los músculos. Como una señal eléctrica que activa todo el sistema. Exacto. Y el segundo elemento clave es que este estímulo provoca la liberación de energía elástica, la que no proviene del metabolismo, que se almacenan en los músculos. Entonces no es solo la energía que obtenemos de los alimentos. Correcto. Esta energía elástica se suma a la fuerza de la contracción muscular, potenciándola. Es como estirar una goma elástica, ¿no? Cuanto más la estiras, más fuerte es el impulso al soltarla. Perfecta analogía. Y el régimen pliométrico se divide en dos tipos de movimientos principales. Cuéntame más. Por un lado, tenemos los movimientos de amortiguación muscular. Su objetivo principal es frenar la caída del cuerpo o de un peso. Como cuando un saltador cae en la arena. Exacto. Ahí los músculos actúan como amortiguadores, absorbiendo el impacto. ¿Y el segundo tipo de movimiento cuál sería? Son los movimientos de régimen reversible. En este caso, el estiramiento del músculo precede a la contracción. Es decir, primero se alarga el músculo y luego se acorta rápidamente. Exacto. Es una combinación de trabajo muscular excéntrico y concéntrico. Un ejemplo claro es el salto de longitud. Entiendo. Al tomar impulso, los músculos de las piernas se estiran y luego se contraen con fuerza para el salto. Precisamente. Y en este régimen reversible, el estiramiento intenso permite aprovechar al máximo el potencial de esa energía elástica acumulada. Es como si el estiramiento cargara el músculo de energía extra. Totalmente. Y los primeros experimentos sobre pliometría ya demostraron la importancia de este principio. ¿Qué observaron en esos experimentos? Se midió la aceleración vertical de un peso durante la fase de aceleración y los resultados fueron sorprendentes. ¿Sorprendentes en qué sentido? Descubrieron que la capacidad de frenar ese peso dependía en gran medida del estado funcional de los músculos justo antes del impulso de fuerza. Es decir, que la preparación previa del músculo era clave. Exacto. Un músculo preparado para el esfuerzo podía absorber y generar fuerza con mucha más eficacia. Interesante. Entonces, el estiramiento previo en el pliométrico no solo acumula energía elástica, sino que también prepara el músculo para la contracción. Así es. Y los experimentos mostraron que al aumentar la altura de la caída del peso, la aceleración inicial también aumentaba. Tiene sentido. A mayor altura, mayor energía potencial que se transforma en energía cinética. Correcto. Y el punto máximo de aceleración se desplazaba un poco más tarde en el movimiento, mientras que el tiempo total de movimiento se reducía ligeramente. O sea, la respuesta del músculo era más potente y eficiente. ¿Qué más descubrieron en esos primeros estudios? En otro experimento se analizó cómo variaban la altura y el tiempo de vuelo de un peso después de caer desde diferentes alturas. ¿Y qué encontraron? Observaron que la altura del vuelo después del impulso disminuía al aumentar el peso de la sobrecarga. Claro, más peso significa más inercia, por lo que cuesta más impulsarlo hacia arriba. Exacto. Además, el movimiento de la mano que sostenía el peso se dividía en dos fases. Una fase de amortiguación donde se frenaba la caída. Como un pequeño rebote. Y una segunda fase donde la sobrecarga caía libremente.
Lo curioso fue que una fuerza máxima relativamente pequeña, en este caso del 3.3%, no afectaba significativamente la duración de la fase de transición entre frenar y empujar, incluso si la altura de la caída aumentaba. O sea que la fuerza máxima no era el factor determinante en esa fase de transición. Exactamente. Y en otro experimento se usaron diferentes sobrecargas, hasta 6 kilos, para analizar cómo afectaba esto a la altura del vuelo del peso. ¿Y qué resultados obtuvieron? Al principio, al aumentar la sobrecarga, la altura del vuelo aumentaba, pero al seguir incrementando el peso, la altura comenzaba a disminuir. Entonces, había un punto óptimo de peso para maximizar la altura del vuelo. Exacto. Y todos estos experimentos confirmaron algo fundamental. Nuestro sistema neuromuscular tiene la capacidad de adaptarse a la intensidad del estímulo mecánico y responder con una reacción adecuada. O sea que nuestros músculos y nervios aprenden a trabajar en conjunto para generar la mayor potencia posible. Precisamente. Y esta capacidad de pasar rápidamente del trabajo muscular excéntrico al concéntrico es la base del método pliométrico. Fascinante. Y ahora que entendemos mejor cómo funciona, hablemos de las particularidades del régimen pliométrico. ¿Qué lo hace único? Una de las preguntas que Verkhoshansky quería responder era: ¿cuál es la altura óptima para saltar hacia abajo y desarrollar al máximo la fuerza explosiva de las piernas? Una pregunta clave para cualquier atleta que busca mejorar su salto. ¿Y cómo investigaron esto? Se hicieron estudios con atletas de élite de diferentes disciplinas: velocistas, corredores de obstáculos, saltadores y lanzadores. Un grupo bastante diverso. ¿Y cómo era el experimento? Se les pedía que saltaran hacia abajo desde diferentes alturas, empezando por 0.15 metros y incrementando gradualmente hasta 1.35 metros. Saltar desde más de 1 metro. Eso ya suena a un reto importante. Sí, pero estos eran atletas de alto nivel. Y para obtener mediciones precisas, usaron una plataforma especial, un trampolín dinamométrico. ¿Para qué servía esa plataforma? Esta plataforma permitía registrar la fuerza que ejercían los atletas en cada momento del salto, creando una gráfica llamada curva AFT. Con esa gráfica podían analizar al detalle cómo se generaba la fuerza durante el salto. Exactamente. A partir de la curva FT, podían calcular el tiempo de contacto con la plataforma, la fuerza máxima y media generadas en la fase de amortiguación y la de impulso. Y algo muy importante, el coeficiente de reactividad. Espera. Coeficiente de reactividad. ¿Qué es eso? Es un indicador de la capacidad de los músculos para pasar rápidamente del estiramiento a la contracción en condiciones de tensión. O sea, ¿qué tan rápido pueden tus músculos cambiar de dirección, de frenar, impulsar? Exacto. Y los resultados del experimento fueron muy reveladores. Cuéntame. Al aumentar la altura de la caída, el tiempo de contacto con la plataforma también aumentaba, al igual que la fuerza máxima y media generadas. Eso parece lógico, ¿no? A mayor altura, mayor impacto y mayor esfuerzo para impulsarse de nuevo. Correcto. Pero lo interesante es que el coeficiente de reactividad disminuía a medida que aumentaba la altura. Entonces, aunque la fuerza bruta aumentaba, la velocidad de reacción de los músculos disminuía. Exactamente. Y esto les permitió determinar que la altura óptima para desarrollar la capacidad reactiva de los músculos extensores de las piernas en atletas del alto nivel se encontraba entre 0.65 y 1.15 metros. Ni muy bajo ni muy alto. Encontrar ese punto dulce para maximizar la respuesta muscular. Así es. Para alturas inferiores a 0.5 metros, el ejercicio no era tan efectivo para desarrollar la potencia. Y por encima de 1.5 metros aumentaba el riesgo de lesiones. Claro, hay que encontrar el equilibrio entre estímulo y seguridad. Exactamente. Otro punto importante que destaca Verkhoshansky es el papel fundamental de la fase de amortiguación en el salto pliométrico. ¿Por qué es tan importante esa fase? Es en esa fase cuando el cuerpo absorbe el impacto, donde la fuerza pliométrica actúa sobre el sistema neuromuscular, preparándolo para la siguiente contracción. Como si se cargara un resorte para después liberarlo con toda su fuerza. Exactamente. En esa fase, la fuerza no se utiliza para cambiar la trayectoria del movimiento, sino para preparar el músculo para la siguiente acción. Interesante. ¿Y qué ocurre a nivel biomecánico durante esa fase? Al principio del contacto con el suelo, las rodillas realizan un trabajo de pico para absorber el impacto, flexionándose rápidamente. Y la velocidad de transición entre la fase excéntrica, de alargamiento del músculo, y la concéntrica, de acortamiento, se considera un indicador clave del desarrollo del sistema neuromuscular. O sea, ¿qué tan rápido puede el músculo pasar de frenar a impulsar? Exactamente. Y los estudios han demostrado que los saltos hacia abajo, realizados correctamente, mejoran la velocidad de esa transición. Entonces, el pliométrico no solo aumenta la fuerza, sino que también entrena la velocidad de reacción muscular. Correcto.
Y un estudio demostró que después de varias sesiones de pliometría, incluso tras un entrenamiento normal, la fuerza explosiva en los movimientos de las extremidades superiores también aumentaba. Es decir, que el entrenamiento pliométrico tenía un impacto positivo en todo el cuerpo. Exactamente. Esto sugiere que el sistema neuromuscular se adapta globalmente a este tipo de entrenamiento, mejorando la capacidad de generar fuerza rápida en diferentes movimientos. Impresionante. Y ahora que sabemos cómo funciona el pliométrico y sus particularidades, hablemos de cómo se puede evaluar esa capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Para empezar, la capacidad reactiva R se calcula mediante la siguiente ecuación. R es Fmft. A ver, repasemos. Fn es la fuerza media del impulso y F es el tiempo que dura ese impulso. Exacto. Esta simple fórmula nos da una idea de la relación entre la fuerza generada y el tiempo en el que se aplica. Cuanto mayor sea la fuerza en un menor tiempo, mayor será la capacidad reactiva. Exactamente. Y Verkhoshansky introduce un parámetro físico llamado CAG, que representa la capacidad de reacción. Cuanto mayor sea CAG, mayor será la capacidad del atleta para reaccionar rápidamente a un estímulo. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esto con la altura que podemos alcanzar en un salto vertical? La altura del vuelo del centro de gravedad después de un salto hacia arriba, en FF, se puede calcular con la fórmula FO/VF, donde V es la velocidad inicial del vuelo y es la aceleración de la gravedad. Una fórmula clásica de la física. Y combinando estas fórmulas, podemos calcular la capacidad reactiva del deportista con la siguiente ecuación. Air, HBEHIO, donde HHC es la altura de la caída en el salto hacia abajo. O sea, la relación entre la altura que alcanzamos en el salto vertical y la altura desde la que caímos. Exacto. Un valor de brecha entre 1.1 y 1.3 se considera un buen nivel de capacidad reactiva. Ya veo, tenemos una forma de medir qué tan explosivos somos y qué herramientas utilizan para estas mediciones. Pero una evaluación precisa se necesita una plataforma de contacto que registre la fuerza y el tiempo del impulso durante el salto. Una tecnología específica para analizar el rendimiento en los saltos. Así es, y se utilizan diferentes tipos de saltos para evaluar la capacidad reactiva. Saltos en el sitio, saltos con contramovimientos, saltos con una sola pierna, incluso saltos con diferentes cargas adicionales. Una variedad de pruebas para analizar la respuesta muscular en diferentes situaciones. Y los estudios han demostrado una correlación significativa entre la altura del salto vertical y diferentes parámetros de la capacidad reactiva. O sea que si saltas alto, es muy probable que tengas una buena capacidad reactiva. Exacto. Y una buena capacidad reactiva se traduce en un mejor rendimiento en muchos deportes. Lógico, la capacidad de generar fuerza rápidamente es crucial en la mayoría de las disciplinas. Así es. Ahora, pasemos a un aspecto más práctico. ¿Cómo se aplica el método pliométrico en el entrenamiento? Hablemos de la técnica y la dosificación. El método pliométrico se puede utilizar para mejorar la fuerza de diferentes grupos musculares, pero es especialmente efectivo para potenciar los músculos extensores de las piernas y la capacidad de reacción del sistema neuromuscular. Entonces, es un método ideal para atletas que necesitan saltar o realizar movimientos explosivos. Exacto. Y uno de los ejercicios más utilizados es el salto con contramovimiento, que se realiza para desarrollar la capacidad de salto vertical. El clásico salto con flexión previa de rodillas. Precisamente. Y Verkhoshansky destaca que el impulso vertical después del salto hacia abajo es la forma más simple, accesible y efectiva de aplicar el régimen pliométrico para desarrollar este tipo de salto. ¿Y qué es lo más importante a la hora de realizar este ejercicio? El impulso vertical debe ser elástico y enérgico, pero sin generar una sobrecarga excesiva en los músculos y las articulaciones. Encontrar ese punto de equilibrio entre intensidad y seguridad. Exacto. El salto con contramovimiento se divide en tres partes principales: la caída del salto, la amortiguación y el impulso final. Desglosemos cada una de esas fases. La caída debe ser controlada, manteniendo el cuerpo alineado y la mirada al frente. La amortiguación se realiza flexionando las rodillas para absorber el impacto del aterrizaje sin perder la postura. Y el impulso final es la extensión explosiva de las piernas para saltar hacia arriba, utilizando la energía acumulada en la fase de amortiguación. Una secuencia fluida y coordinada de movimientos. ¿Y qué errores se suelen cometer al realizar este ejercicio? Algunos errores frecuentes son impulsarse muy lentamente con ambas piernas, caer de forma rígida con las piernas extendidas o realizar la fase de amortiguación o de impulso con demasiada fuerza y amplitud. Claro, si la técnica no es correcta, no solo se pierde eficacia, sino que también aumenta el riesgo de lesiones. Exactamente. Y para corregir estos errores es fundamental la observación de un entrenador que pueda detectar las fallas en cada fase del movimiento. La técnica es fundamental para aprovechar al máximo el pliométrico.
Y hablando de aprovechar al máximo, ¿cómo se dosifica la carga en este tipo de entrenamiento? La dosificación del entrenamiento pliométrico depende de varios factores: la altura de la caída, el número de series y repeticiones, el tiempo de pausa entre series y el tiempo de descanso entre sesiones de entrenamiento. Muchos factores a tener en cuenta. ¿Y qué recomendaciones generales se pueden dar? Verkhoshansky sugiere algunas referencias para la altura de la caída. Para deportistas con buena fuerza explosiva y capacidad reactiva, se recomienda una altura de alrededor de 0.75 metros. Si se busca aumentar la fuerza máxima, se puede llegar hasta 1.10 metros. Y en cuanto al volumen e intensidad del entrenamiento. El número de series y repeticiones, así como los tiempos de descanso, deben ajustarse al nivel del atleta y a sus objetivos. Lo fundamental es progresar gradualmente, aumentando la altura de los saltos y el volumen de entrenamiento poco a poco. La progresión gradual es clave para evitar lesiones y obtener los mejores resultados. ¿Y qué otros ejercicios pliométricos se pueden utilizar además del salto con contramovimiento? Hay una gran variedad de ejercicios pliométricos. Saltos hacia arriba llevando las rodillas al pecho, saltos con una pierna llevando el talón al glúteo, saltos laterales, multisaltos. Incluso se pueden usar elementos como balones medicinales o pesas para añadir resistencia. Una amplia gama de opciones para trabajar diferentes aspectos de la fuerza explosiva. Exacto. Y es importante recordar que el método pliométrico no es adecuado para todas las etapas del entrenamiento. ¿En qué casos no se recomienda? En las primeras etapas de la preparación física, cuando el cuerpo aún no está preparado para soportar la intensidad de este tipo de entrenamiento, es mejor evitarlo. También es importante tener una buena base de fuerza y estabilidad antes de empezar con el pliométrico. Es decir, no es un método para principiantes. Correcto. Requiere un cierto nivel de preparación física para evitar lesiones. Bien, ahora que tenemos una visión general del método pliométrico, su funcionamiento y su aplicación en el entrenamiento, pasemos a la segunda parte del libro de Verkhoshansky, donde se presentan programas de entrenamiento específicos para diferentes deportes. Exacto. En la segunda parte del libro encontramos programas detallados que han sido probados en la práctica y que se dividen en 3 grupos: programas para deportes de fuerza rápida, programas para deportes cíclicos y programas para deportes colectivos. Una guía completa para aplicar el pliométrico en diferentes disciplinas. Empecemos por los deportes de fuerza rápida. ¿Qué tipo de programas se incluyen en este grupo? En este capítulo encontramos programas para saltadores de altura y longitud de nivel intermedio, programas para la fase precompetitiva de levantadores de pesas de élite, programas para velocistas y lanzadores que buscan mejorar su capacidad de salto, incluso un programa para gimnastas de alto nivel enfocado en el desarrollo del impulso de las extremidades superiores. Una variedad impresionante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de alguno de estos programas? Por ejemplo, el programa para saltadores de altura y longitud de nivel intermedio. Me parece un buen ejemplo para entender cómo se estructura un programa pliométrico. Este programa tiene una duración de 10 semanas, con 2 sesiones de entrenamiento pliométrico por semana. Se realizan series de saltos desde diferentes alturas, comenzando por 0.75 metros y llegando hasta 1.40 metros, combinando diferentes tipos de saltos con ejercicios de calentamiento con pesas. El volumen de entrenamiento es moderado, priorizando la calidad de la ejecución. ¿Y qué resultados se han obtenido con este programa? Los atletas que siguieron este programa mostraron una mejora significativa en el test de reactividad y en los impulsos con sobrecarga, lo que indica una mejora en su capacidad de generar fuerza rápidamente. Una prueba de que el pliométrico bien aplicado da resultados. ¿Y qué otros ejemplos podemos mencionar? Para los levantadores de pesas de élite, el programa se enfoca en la fase precompetitiva y se caracteriza por saltos desde alturas específicas, con un volumen de entrenamiento muy controlado para no interferir con su entrenamiento principal de fuerza máxima. Para los velocistas y lanzadores, los programas incluyen ejercicios pliométricos específicos para mejorar la capacidad de salto, con una progresión gradual de la carga e intensidad. Y el programa para gimnastas de alto nivel se centra en el desarrollo del impulso de las extremidades superiores, con ejercicios adaptados a su deporte, como saltos en barras paralelas u otros aparatos gimnásticos. Muy bien, queda claro cómo se adapta el pliométrico a las necesidades específicas de cada disciplina. Y ahora, hablemos de los deportes cíclicos. ¿Qué programas se incluyen en este grupo? En el capítulo dedicado a deportes cíclicos, encontramos programas para remeros de alto nivel, corredores de media distancia de élite y velocistas de alto rendimiento. Deportes que requieren una gran resistencia, pero donde la potencia también es importante. Exacto. El programa para remeros de alto nivel, por ejemplo, incluye ejercicios como saltos hacia arriba con Ninambimi sin sobrecarga, organizados a lo largo de la semana para complementar su entrenamiento en el agua. Se presta mucha atención a la recuperación y a la intensidad del trabajo para evitar el sobreentrenamiento. Y en los programas para corredores de media distancia y velocistas, ¿cómo se integra el pliométrico?
En estos programas se utilizan ejercicios pliométricos adaptados a las exigencias de la carrera, buscando mejorar la potencia y la eficiencia de cada zancada. Se busca un equilibrio entre el desarrollo de la fuerza explosiva y la resistencia para optimizar el rendimiento en la competición. Interesante cómo se combina el pliométrico con el entrenamiento de resistencia en estos deportes. Y finalmente, hablemos de los deportes colectivos. ¿Qué programas se presentan en el libro para este grupo? El capítulo dedicado a deportes colectivos incluye programas específicos para jugadores de voleibol, baloncesto, hockey sobre hielo, fútbol americano y también un programa universal para el desarrollo de la fuerza explosiva y la capacidad reactiva de los músculos de las piernas que se puede aplicar en varios deportes de equipo. Una buena variedad de opciones para diferentes disciplinas. Por ejemplo, el programa para jugadores de voleibol se centra en el desarrollo de la capacidad de salto vertical, un elemento clave en este deporte. Se divide en diferentes etapas y utiliza una variedad de ejercicios pliométricos diseñados para maximizar la altura del salto. Y en los demás deportes colectivos se siguen principios similares. Sí, en general se busca mejorar la fuerza explosiva, la velocidad de reacción y la capacidad de cambio de dirección, adaptando los ejercicios pliométricos a las exigencias de cada deporte. Entonces la clave está en adaptar el método pliométrico a las necesidades específicas de cada disciplina. Exactamente. Y siempre teniendo en cuenta la progresión gradual en la intensidad y el volumen del entrenamiento para evitar lesiones. Hemos cubierto muchísima información sobre el método pliométrico. Para terminar, me gustaría resumir las ideas clave que debemos recordar. Con gusto. Primero, el método pliométrico se basa en el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo para generar una mayor potencia. Segundo, es un método muy efectivo para desarrollar la fuerza explosiva y la capacidad reactiva del sistema neuromuscular, aspectos clave en muchos deportes. Tercero, la técnica correcta y la dosificación adecuada son fundamentales para obtener los mejores resultados y evitar lesiones. Y no olvidemos que toda esta información proviene de un experto reconocido como Yuri Verkhoshansky, lo que le da un gran valor a la hora de aplicar estos principios en nuestro entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Su libro es una referencia fundamental para cualquier persona que quiera profundizar en el método pliométrico. Si te ha interesado esta inmersión profunda en el método pliométrico y quieres optimizar tu entrenamiento, te invitamos a buscar el libro Todo sobre el método pliométrico de Yuri Verkhoshansky. Ahí encontrarás información detallada sobre los programas de entrenamiento específicos para tu deporte. Y por supuesto, no dudes en compartir tus dudas, experiencias o sugerencias para futuros episodios de Máxima Potencia. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial deportivo. Hasta la próxima.